Listo, al aire. Muy buenas tardes para todos. Nos encontramos en el espacio Conversaciones de Autor del Fondo Editorial FCSH de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Esta tarde para el lanzamiento del libro De Acusados a Acusadores, una historia de los consejos de guerra verbales en Colombia, 1969-1982, de Sebastián Hincapié Rojas. Como saben nuestros seguidores, el Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas es un fondo de publicaciones que tiene como finalidad visibilizar el ejercicio académico, ético y social de la facultad en las áreas de investigación, docencia, extensión y favorecer de este modo la apropiación social de conocimiento que se genera a través de la difusión de los libros, los cuales están dirigidos a la sociedad en general y a las comunidades académicas de las ciencias sociales y humanas en particular. Dentro del fondo editorial tenemos 6 colecciones. El libro que vamos a lanzar esta tarde pertenece a una de las colecciones, digamos, más gruesa, la más, digamos, rica, la que tiene más títulos, que es la colección de investigación, de la cual hacen parte distintos textos que tienen que ver con resultados de investigación, bien sea de procesos de doctorados o de maestrías, también investigaciones de algunos docentes e investigadores de nuestra facultad, y hay una, digamos, una franja particular de esta colección de investigación que corresponde a aquellos trabajos de pregrado que han sido calificados pues como meritorios o con un grado especial por su calidad académica. El libro que presentamos hoy tiene esta particularidad de Sebastián Hincapié. El libro es el resultado de un trabajo de grado calificado con mención especial por el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia. La investigación pues, de la que deriva el texto fue asesorada por el profesor Oscar Calvo y se hizo posible gracias al estímulo para jóvenes investigadores en el grupo de investigación en historia social también de nuestra facultad. Entonces los invitamos, esta tarde va a haber un diálogo muy interesante alrededor del tema sobre el que discurre el libro De Acusados a Acusadores. En medio, digamos, de la conversación tienen la posibilidad quienes nos siguen de hacer preguntas o hacer comentarios, porque vamos a tener un espacio llegando al final para que podamos conversar, ¿cierto? Para que esas preguntas que ustedes hagan puedan llegar a nuestros invitados, a nuestro autor, y haya pues como una discusión alrededor de eso. Entonces, bienvenidos nuevamente, gracias a nuestros invitados y espero que disfruten este espacio, Conversaciones de Autor del Fondo Editorial FCSH. Muy buenas tardes, yo soy Oscar Calvo y voy a ser de moderador hoy en la presentación de este libro de Sebastián Hincapié Rojas, De Acusados a Acusadores, una historia de los consejos de guerra verbales en Colombia, 1969-1982. Nos acompañan, por supuesto, el autor, Sebastián Hincapié, es sociólogo de la Universidad de Antioquia, estudiante de la maestría en Historia de la Universidad Nacional de Colombia y miembro del grupo de investigación en Historia Social de la Universidad de Antioquia. Como comentaristas, como invitados, tenemos a William Freddy Pérez Toro, abogado y magíster en Derecho Público y magíster en Criminología y Ejecución Penal, docente, investigador y director del Instituto de Estudios Políticos del Alma Mater. También contamos con la presencia de Leider Humberto Perdomo Ramírez, que es abogado y magíster en Ciencias Políticas, docente e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, director de la revista electrónica Diálogos de Derecho y Política y es miembro de la Corporación Jurídica Libertad y del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Pues bienvenidos a esta conversación. Bueno, Sebastián, para darte la palabra y comiences esta ronda de intervenciones, ¿por qué hacer un libro sobre el delito político, sobre los consejos de guerra verbales? ¿Cuál es el significado de esta contribución tuya, de esta investigación? Buenas tardes a todos los profes, a Oscar, al profesor Leider, al profesor William Freddy, a todos los que nos ven esta hora pues, por el streaming, ¿cierto? Bueno, tiene como una historia muy larga mi interés por los presos políticos, no tanto la del libro, pero básicamente la de los presos políticos tiene que ver con
con azares un poco de la universidad, los primeros semestres, buscando un tema que investigar, tratando de ser un poco realista en términos de los lugares que se podían visitar, de las personas con las que uno podía hablar, y pues decidí encaminarme como en el estudio de los prisioneros políticos, más que el delito político en un primer momento. Y un poco del azar también, por este primer interés, termino con los consejos de guerra, trabajando con el profesor Oscar, con la profe Marta y con el profesor Juan Carlos Vélez en una investigación sobre inteligencia militar, y en los años 60, una parte desde el 59, si mal no lo recuerdo, hasta el año 71. Y allí pues me doy cuenta de que los militares tenían facultades, y que tal vez facultades para juzgar personas que hacían parte de la insurgencia o que hacían parte de los movimientos sociales. Y en ese momento pienso, bueno, uno de mis grandes intereses al principio de la carrera era tratar de entender por qué a unas personas a las que se les trataba de despojar de todo nivel de toda dimensión política, ¿cierto? No eran participantes políticos, se les acusaba en el 2011 y desde pues, muchísimo antes como terroristas o como delincuentes casi que comunes. Pensaba que tal vez un escenario propicio para tratar de comprender qué pasaba, por qué el Estado hacía eso, eran los consejos de guerra verbales. Y ahí digamos que es como el nacimiento de este libro, que yo creo que trata, ya después ahí sí conectando con el delito político, de hacer un aporte, de vincular esas dos cosas, de la experiencia de aquellos que están en un tribunal, de aquellos que están siendo juzgados por cuestiones en las que creen y que consideran pueden ser defendidas políticamente. Bueno, muy breve, muy bien, Sebastián. William Freddy, aquí el tema, ya lo he dicho Sebas, no es propiamente el delito político, pero sí hay algo que conecta los consejos de guerra verbales con el delito político y con la historia y la ideología de los actores del conflicto colombiano. ¿Tú cómo ves esta contribución, digamos, pensándolo en términos de ideología política y de lo que piensan los actores del conflicto? William. Ahora es que estaba saludando a Sebastián y a los colegas y felicitando al asesor y por supuesto al autor. En buena hora publicó este trabajo que le costó mucho esfuerzo, yo sé, y que realza además los frutos de formación en investigación que tienen proyectos específicos financiados por la universidad, como el de Guerra Sorda, etcétera, que tal como lo contaste, fue muy importante para tu camino hasta este momento, en el que trabajó el profesor Juan Carlos Vélez en una relación constante con Oscar. Leider, también saludos. Y sobre lo que decís, pues bueno, Sebastián aborda, si entiendo, si leí correctamente, la segunda versión. Yo fui lector de hace mucho tiempo de un trabajo preliminar de Sebastián. Le otorga mucha centralidad, usted dice bien, a la ideología, al delito político, al estado de excepción y por supuesto al propio objeto del que él se ocupa, que son los consejos de guerra verbales. Yo creo que en medio de todo lo que más centralidad va teniendo es el delito político, ¿cierto? Aparte del objeto mismo aquel, la ideología es un marco, digamos, teórico escogido que pretende rescatarse del mundo despreciado en el que, según el autor, había sido relegado el concepto, el vocablo, como lo nombra él. Pero en relación con el delito político, pues sí, el delito político es un, digamos, y también el estado de excepción, es un objeto que ata a todo el mundo del derecho y de la política, que indefectiblemente está cruzado por la perspectiva de los actores. El delito político, como el derecho, son siempre objetos de disputa, y no solo en la sala de un juicio. Es la vieja lucha por el derecho. Una de las cosas que más me impresiona del libro es que con la advertencia constante de tomar distancia de la perspectiva jurídica, incluso del derecho mismo, logra hacer, digamos, localizar el derecho en un lugar de suma importancia. Son unos actores enfrentados en uno de los escenarios de la guerra, un consejo de guerra verbal
que donde quiera que los haya habido, conflictos y juicios, eso es lo que significa ese escenario. De hecho, una de las cosas que más me produjo impacto desde la primera versión, aunque Sebastián no lo menciona explícitamente, es cómo ese escenario específico se vuelve un lugar de ruptura con el derecho. Si los actores, bueno, así se llama técnicamente el juicio que asumen una de las partes, pero los actores en realidad todos se juntan en un mismo escenario para romper del derecho estratégicamente con el ánimo de conquistarlo. Es decir, al final se trata de la lucha por esto. No hay, pese a la obsesión por distanciarse del mundo jurídico, que probablemente lo que pretendía Sebastián era señalar que no era un trabajo dogmático, no es de juristas técnicos, y eso es obvio, pero no hay que tenerle miedo al derecho. A veces uno se entrampa creyendo o mejor dicho, se entrampa tratando de escapar o cayendo en aquello de lo que trata de escapar. Es decir, suponiendo que es que el derecho, alguien cree todavía que el derecho es una descripción de cosas. El derecho es una propuesta prescriptiva de comportamiento hacia el cual se avanza, ¿cierto? Y por tanto, cualquier crítica sobre la distancia entre la realidad y el derecho en realidad es una descripción. Es obvio que si no, no existiría la norma. No, sería tan absurdo como decir que los cuerpos suspendidos en el aire tienden a caer. Hay comportamientos que no. Entonces, digo que esa insistencia en ese distanciamiento me llamó la atención, pero mucho más, por supuesto, la manera como Sebastián me permitió entender que no solamente había una especie de ruptura por parte de los insurgentes en ese tipo de escenarios y una disputa en torno al delito político, sino que también había una especie de ruptura, digamos una especie de ruptura invertida por parte de los militares, que es el otro actor al que le interesa. Cada quien trata, digamos, de desprestigiar la causa ajena o de posicionar la causa propia o de justificar las acciones que cada quien. Por eso, la pregunta que se hace Sebastián constantemente, ¿por qué se trata de imputar siempre un delito común al delincuente político? Pues bien, es por eso, porque el escenario del juicio es un escenario más en medio de un conflicto armado en el cual las partes utilizan todos los recursos que estén a su disposición. Lo mismo que hace un insurgente por convicción pleno, digamos, cuando no acepta ni siquiera una defensa, porque lo que va a hacer es una ruptura con el orden. Lo que le va a decir al juez es, tú no eres mi juez, tú eres mi enemigo. Eso mismo hace un militar en relación con eso. Y lo complementan con acciones estratégicas que por supuesto están en lo que usted llama la frontera entre la legalidad y la ilegalidad, que se desarrollan por fuera del escenario judicial. Es decir, acciones puras de guerra, ¿cierto? Que amedrentan, que publicitan, que constituyen hechos adicionales a eso. Entonces, no es extraño ni sorprendente que el delito político sea, en el trabajo de Sebastián, un objeto de disputa. Siempre ha sido un objeto de disputa. Aún más, no solo el delito político, el delito. En un momento pensé, incluso leyendo tanto énfasis en él, que el delito político como expresión compuesta, digamos, constituiría una especie de oxímoron. No entiendo por qué se juntaron alguna vez en el mundo. Bueno, eso sí se sabe, pues hay una razón histórica, digamos, por la cual, muy pragmática, por la cual el delito político aparece. Pero ¿en qué momento se juntan delito político si el delito ya es un indicador de sometimiento? Alguien define, es decir, alguien detenta un poder de definición. Y cuando define delito, lo demás está librado al mundo de las fuerzas y los avatares que la propia lógica, digamos, del combate o social determinen. Por eso en la historia de Colombia, pues a veces hay delincuentes políticos, a veces no, a veces hay conflicto armado, a veces no, a veces son meros actores políticos o en palabras de Iván Orozco, a veces tratamos a los terroristas como delincuentes políticos y al revés, en ese trabajo que él hizo tan bueno sobre la manera como los narcotraficantes devinieron sujetos de negociación y los delincuentes políticos tradicionales vinieron sujetos de persecución ordinaria, digamos, o de desconocimiento de su condición ética. Bueno, es un galimatías para empezar, que dejo ahí pues 2 o 3 frases para que discutamos sobre eso. Muchas gracias, William. Leider, buenas tardes. Tú eres miembro del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y esto de entrada nos lleva pues a esa categoría y ese ámbito de definiciones, ¿no? El delito político y el ser preso político. Desde tu perspectiva, ¿qué ayuda a entender de estas categorías de preso político y delito político el libro de acusados, acusadores de Sebastián Hincapié?
Bueno, muchas gracias, profesor Oscar. A Sebastián saludarlo, profesor William también. A Sebas felicitarlo. Yo fui testigo de ese primer momento en que él tuvo esa vocación o esa inquietud por el tema de los delincuentes políticos y los presos políticos y es muy satisfactorio pues ver hasta dónde avanzó, ¿no? Con tanto juicio y con tanta rigurosidad académica y con tanto compromiso político también. Eh, Frente al delito político, yo creo que hay una primera virtud del trabajo de Sebastián y es que retome el tema. Este es un tema que suele ser obviado, suele ser omitido. El concepto mismo del delito político, en términos de la discusión académica, pero también en las discusiones políticas y sociales, ha sido relegado. A propósito del Comité de Solidaridad, muchas veces la gente se pregunta por qué existe un Comité de Solidaridad con presos políticos. Eso, ¿por qué a estas alturas? Se preguntan algunos, ¿cierto? Y desde ahí, digamos que Sebastián se haya ido pues al abordaje de ese concepto, entre otros, en medio de la excepción, de la ideología y bueno, otras cosas que mencionaba William Freddy, ya es una virtud del trabajo. Eso me parece a mí que es una cosa que hay que reconocer y que además hace que el texto sea recomendable a propósito del olvido que hay sobre el concepto del delito político. Muy a propósito de lo que decía William Freddy, a mí me parece que hay un asunto bien importante en el trabajo de Sebastián, y es que pese a que él está, como decía William Freddy, advirtiendo todo el tiempo que su perspectiva no es la del dogmático del derecho, ¿cierto? La de los juristas, como suele decirse, él todo el tiempo está haciendo alusión implícita, al menos, al papel del derecho, precisamente, como decía William, y está dando cuenta de un asunto que es bien importante, y es que pues ese viejo aforismo de la guerra como extensión de la política o la política como extensión de la guerra, en lo que demuestra Sebastián, aunque no lo diga explícitamente, refiere es que esa extensión no es en el tiempo, no es después de que se acabe uno que empieza el otro, sino que son simultáneos. Guerra y política, política institucionalizada en este caso en los juicios, todo el tiempo está latente, y el derecho efectivamente y las disputas sobre el derecho son, digamos, las reglas de la batalla, ¿no? Mediante las cuales las partes pues se integran y disputan pues los contenidos de ese delito político. Incluso a través de la excepción, Sebastián da cuenta de cómo el derecho sí es, de hecho, a propósito de su propia negación, el derecho se niega a sí mismo mediante la excepción, y ahorita creo que profundizamos más en eso. Lo de Sebastián además es muy importante frente al concepto concreto del delito político por varias cosas. Uno, por el hecho, pues, digamos, de retomar la importancia del concepto, pero también por la posibilidad que ofrece su texto de entender el derecho desde la perspectiva del derecho internacional humanitario, que es una cosa que se olvida a veces en las conceptualizaciones o en las abordajes del delito político, y cómo eso va transitando y va adquiriendo una lógica particular, si se quiere, interina o nacional en el escenario de los consejos verbales de guerra. Eso me parece a mí que es bien importante, y además porque permite ver al menos unas primeras líneas de una extensión que se da luego hacia un tratamiento de lo que los criminólogos críticos llaman la criminalización secundaria, que es la aplicación de la ley. Y en eso Sebastián pues se centra, y eso también es una virtud muy importante de su trabajo, y además permite que quienes nos hemos ocupado de estos temas o nos interesamos por estos temas, empecemos a dar un hilo que tira hacia si se quiere, el papel de los jueces en la guerra. Él se ocupa de los jueces militares, pero eso le genera una inquietud a propósito de unas continuidades que ahorita también seguramente mencionaremos, que se extienden a los jueces civiles. Los jueces han jugado un papel en la guerra. De hecho, en el contexto de los consejos verbales de guerra, la Corte Suprema de Justicia en reiteradas ocasiones avaló ese combate que se daba, o esa extensión del combate que se daba en los tribunales judiciales. Y eso me parece que es muy importante, pues, en clave de criminalización secundaria, de la aplicación del delito político que expone Sebastián. Y además, me parece que es bien importante porque, aunque los archivos que Sebastián trabaja, según menciona en el texto, no dan cuenta de eso, también está en el cuerpo del trabajo, entre líneas, la importancia de delitos políticos distintos a la rebelión, ¿no? Al alzamiento armado, particularmente la zonada, la protesta social como un blanco de acción política que al día de hoy además resulta bastante coyuntural, ¿no? Y muy importante. Gracias. Sebastián, creo que William Freddy, igual ahora, lo que planteaba William Freddy dejó varios insumos para un siguiente cuestionamiento que tiene que ver con la justicia militar, los consejos de guerra verbales y su configuración como espacio de poder y de disidencia política, precisamente porque William Freddy hablaba de cómo allí se escenificaba esa distinción, ese enfrentamiento,
por las concepciones de derecho y por el lugar del otro, ¿no? Como una extensión del campo de batalla. Háblanos o ayúdanos a entender mejor esa escenificación y lo que significa ese lugar, el Consejo Verbal de Guerra, el Consejo de Guerra Verbal, como espacio donde tiene lugar el poder y la disidencia política. Sí, muchas gracias a todos. Yo estoy bastante de acuerdo también con lo que decía el profesor William Freddy y lo que decía Leider, el profesor William Freddy. Recuerdo mucho un comentario que hizo esa versión preliminar que iba en el mismo sentido de lo que acabo de decir, y es que como ese esfuerzo un poco mío por distanciarme de algunos de estos planteamientos principales que estaban en algunos como teóricos del delito político desde el derecho, terminaba de alguna manera coincidiendo con ellos. Y claro, yo estoy completamente, yo pienso que en efecto es así, era más no por distanciarme de ellos, sino como él mismo señalaba, como un esfuerzo por apuntar a que mi esfuerzo no tenía tanto que ver con, o sea, no tenía esa capacidad, digamos, que ya había hecho de una manera muy notable el profesor Iván Orozco y todo esto, sino que era en un caso concreto tratar de entender cómo esas herramientas, que es los consejos de guerra, cómo esas herramientas se apropiaban militares y cómo se apropiaban acusados. Y en ese sentido, lo que preguntaba el profesor Oscar, pues tiene que ver todo con la manera en que se estaban pensando la guerra de estos actores. Hay una tesis presente sobre este tema de consejos de guerra que no ha sido extensamente trabajado, por lo menos no lo que yo conozco acá en Colombia, y es una autora que se llama Marta Perdomo, menciona que la diferencia de los consejos de guerra como escenario reside sobre todo en el juicio, ¿cierto? En el hecho de que sean los militares, toda la indumentaria de los militares, todo el procedimiento establecido por el Código de Justicia Penal Militar, allí era donde residía la diferencia en relación con los juicios ordinarios. Y lo que yo pienso es que el poder no solo se jugaba allí, sino que también se jugaba en la construcción misma de los delitos que se imputaban, ¿cierto? Y no porque respondieran directamente estos delitos con lo que los códigos de la época calificaban como un delito político. Ahí lo que decía ahorita, no es esfuerzo de, digamos, porque además hay que aceptarlo, que la mayoría de las partes eran muy ignorantes en términos del derecho, no iban a hacer grandes justificaciones jurídicas, los militares eran especialmente ignorantes en este aspecto, y en el caso de los guerrilleros también, tal vez, o en general de los acusados que no solo eran guerrilleros, pero pienso tal vez en una gran excepción que pudo haber sido Andrés Almarales en el juicio en La Picota, ¿cierto? El exguerrillero del M-19. Pero digamos, el punto fundamental de esto es que en la construcción de esos sumarios, de todo el expediente, para poder juzgar a los acusados, había una cuestión de poder muy importante, y es que no importaba ser, digamos, o sustentar de la manera más profunda en términos del derecho para los militares, o en términos jurídicos más bien, ese delito que se iba a imputar, sino que lo que se buscaba era por todos los medios sacar del juego a estos acusados. Por eso muchos de los acusados también trataron de responder a eso, al ver que no había garantías, los mismos abogados diciéndole a esos acusados, no, o sea, acá no hay absolutamente nada que hacer, lo que hay que hacer es contraponer ideas, ¿cierto? Hagamos de este espacio, que es una continuidad de la guerra en un campo jurídico, hagamos una lucha de ideas, tratando por lo menos de señalar que el delito indicado que nos deben imputar es el delito de rebelión en el caso de los guerrilleros. Pero también había como otra parte ahí de poder que no se manifestaba en el escenario como tal del juicio, sino que yacía ahí, y es cómo se construían esos sumarios, que era lo que trataba de señalar ahorita, que tenía que ver con torturas, que tenía que ver con inteligencia militar, que tenía que ver con búsqueda de confesiones por parte
de los militares para poder obtener un mayor número de posibles acusados. Entonces sí, o sea, es como un escenario muy reducido de la confrontación armada por otros medios. Sí. Sebas, dices en el libro también que es posible una lectura de la historia de la larga duración porque tanto el delito político como el estado de excepción crean unas marcas especiales dentro de estos debates entre guerra y política en Colombia. ¿Por qué lo planteas así? Sí, sobre todo, digamos que uno podría rastrear, ¿no?, de manera muy fructífera, pues ya no como especialista en el tema, pero sí acudiendo a fuentes secundarias como las de Mario Aguilera Peña, que ha trabajado tanto las amnistías en el siglo XIX, que ese es como uno de los rasgos distintivos al fin y al cabo de la Constitución del 86, pero de la Constitución política misma de nuestro país. Y este periodo, digamos, cierra también con esto. El análisis que yo hago cierra con una amnistía que se da en este periodo, ¿cierto? Tratando de alguna manera de darle otra vez una centralidad al delito político que lograra saltar de esos conflictos armados que no habían podido ser solucionados por la vía militar. Y el estado de excepción, digamos, como rasgo de larga duración, se encarga de configurar una práctica que uno comienza a ver con especial intensidad, releyendo otra vez, pensaba en eso, por otras cosas también que estoy trabajando ahorita, pero en los 60 sobre todo se ve como con finales de los 60, principios de los 70, cuando Gustavo Gallón menciona que se acaba como el ensayo del estado de excepción y comienza el periodo del perfeccionamiento, dice literalmente. En ese periodo de perfeccionamiento lo que uno ve es un recurso constante a la prisión política, pero que ya venía de prácticas, digamos, de un constante ensayo y error contra opositores políticos, tanto del liberalismo, pero después o sea, inicios del siglo XX también contra sectores como los del Partido Socialista Revolucionario. Entonces, digamos que parte de lo que uno podría decir la gramática profunda del autoritarismo en Colombia se encuentra también en esa gran dicotomía que explica también otros autores como Francisco Gutiérrez Anín sobre, son instituciones estables, ¿cierto? Más o menos un periodo de larga duración con instituciones estables, pero muy, muy, muy autoritarias. Y eso tiene que ver en parte con cómo las élites más, o sea, unas élites muy estables han respondido a eso que ellos consideran amenazas, sean menores o sean mayores, y ahí tiene un papel fundamental la prisión política y el estado de excepción. William, ¿querías intervenir? O sea, ¿te toca cerrar el micrófono un segundo? Era solo decir una cosa sobre... William. Sí, estoy. ¿No me oye? ¿Se oye? Listo. ¿Se oye? ¿Ya? Sí, señor. No, llamar la atención cuando dice, claro, en el escenario del juicio, como en el escenario del diseño legislativo, como en el escenario de la declaratoria de la excepción, como en el marco de un conflicto armado, en ese escenario específico del juicio, y repito, en otros, pero el caso que estamos examinando es este. En ese escenario se trata de sacar del juego a los acusados, perdón, a los acusadores, pero también a los acusados. Lo que quiero decir es, cuando uno asume que el país vivió un conflicto armado, lo asume, pues digo, en un examen por lo menos empírico que le permita hacer algunas formulaciones teóricas sobre conflictos armados en ciertas realidades, lo asume para todos los efectos. Y para todos los efectos, si se lee como un conflicto armado, se entenderá que ese escenario específico no es un escenario que aprovecha uno de los actores, sino ambos, y con el mismo objetivo. Es decir, la pretensión, el énfasis, la insistencia en deslegitimar la lucha armada en ese escenario era correlativa a la insistencia en deslegitimar ese Estado que estaba acusando.
porque era un escenario de confrontación, los escenarios de confrontación en una confrontación bastante horizontal, desigual, por supuesto, en medios, en recursos, etcétera, pero horizontal desde el punto de vista ético, digamos. Si uno asume, asume para todos los efectos, que hubo un conflicto armado y eso le permite unas lecturas en las que empieza a encontrar el papel que han tenido no con un ánimo justificativo, sino explicativo. Incluso porque eso le permite, según sus propias preferencias políticas, después tener conclusiones más firmes sobre negaciones del derecho internacional humanitario. Después entenderás que la diferencia es que uno tenía más recursos justamente y estaba más obligado a respetar ciertos límites, etc. Y en relación con lo de Gallón, con el estado de excepción, quería apuntar que sí, el tema con Gallón, con Gallón no, es un gran hombre, pues ni más falta el respeto que le tenemos al profe, pero el periodo que se inaugura de lo que él llama el perfeccionamiento del estado de excepción, no es en realidad, creo yo, el perfeccionamiento del mecanismo del estado de excepción. El periodo de perfeccionamiento del estado de excepción consiste en ordinarizar el estado de excepción. Y eso tiene hitos específicos. Hay leyes en el 45, en el 57, en el 48, en la Constitución del 91, que incorporan paquetes enteros de legislación de estado de sitio que fueron previamente expedidos y se introducen como legislación ordinaria. De hecho, en lo sucesivo no sorprenderá mucho que aparezcan legislaciones ordinarias no procedentes de estados de sitio, sino directamente presentadas en el Congreso, incluso por sectores progresistas, ¿cierto? Para penalizar con castigos que son risibles al lado de lo que establecía un estado de excepción. Un ejemplo, hoy en día, ¿cuánto da ley de hoy el bloqueo de vías públicas? De 2 a 5 años, algo así. Pues bien, en pleno estatuto de seguridad, esto daba penas de arresto inconmutable de 60 a 180 días. ¿Cierto? La primera sanción es de legislación ordinaria, ni siquiera de incorporación. Pues bien, la clave, pues creo yo, y algunos creen eso, consistía en diluir el estado de excepción, de que la legislación ordinaria fuera de tal talante, que el estado de excepción fuera prácticamente innecesario. No es gratuito que el estado de excepción más recurrente en los últimos tiempos sea otro, la emergencia económica, por ejemplo, social y ambiental. Incluso por medio de la emergencia social y ambiental se tocan tipos penales. No se requiere la conmoción interior, que es el hijo directo del estado de sitio, ¿cierto? Se tocan. Murcia, entonces se incrementaron delitos de captación ilegal, se crearon agravantes para ciertas penas por medio de y al revés. El estado de excepción, de conmoción interior, se fue creado para alterar condiciones económicas. Es el caso de Uribe, el estado de excepción que creó el impuesto de, ¿cómo se llama? El impuesto de guerra, ¿cierto? Ese arrevesamiento, pero sobre todo la ordinarización del estado de excepción, fue realmente el efecto. Claro, en medio de todo eso aparecen los juicios históricamente aparecen los consejos de guerra verbales mucho más fáciles de llevar a cabo, de normar y de utilizar deslizándose entre la legalidad y la ilegalidad. Pero como esto se prolonga en el tiempo y se normaliza, entonces, ¿qué sustituyó todo eso? Pues bien, como Leider sugería ahora que hay una continuidad, ¿cierto? Lo que siguió después de tu trabajo es otra vez, una ordinarización de ciertas maneras de hacer las cosas, es una especie de economía política. Es una tecnologización de esa manera de ejercer el poder que era tan visible ya y tan poco rentable. Internacionalmente era muy cuestionado, etcétera. Tribunales de orden público, jueces sin rostro, políticas de delación, derecho penal negocial, políticas de recompensas, etcétera, etcétera, etcétera. En el alma de todo eso late lo que pretendía latir en los consejos de guerra verbales, que no era más que utilizar recursos en manos de cualquiera de las partes para librar una guerra, ¿cierto? Eso tiene, por supuesto, una ruptura, yo creo, con el proceso de paz de William. Más adelante. William, una pregunta que yo veo que se pone interesante para el debate y es, si es solo una prolongación de la guerra, digamos los actores del conflicto, ¿por qué hacer tanto teatro? ¿Por qué significarlo así como justicia? Sí, no, claro. ¿Por qué se significa así como algo, como si fuera justicia? Sí, yo te podría responder con una analogía. ¿Por qué Duque no rompe de una vez los acuerdos? ¿Cierto? Cuando actúa, digamos, en el nivel nacional, de hace un buen tiempo a esta parte, un gobierno local tiene muchas ataduras. Yo creo que en el caso de La Habana, por ejemplo,
y es extendible, por lo menos 2 décadas atrás, todas las ataduras internacionales que tiene el Estado colombiano. Eso tan despreciable que es derecho internacional, que a veces uno dice no funciona, funciona. Y funciona y constriñe bastante la actuación de los... Hay que mantener ritos, ¿cierto? Ahora, los ritos también son importantes en sí mismos. El derecho, la forma es una cosa muy importante en el derecho. Digamos que si ese instrumento tan limitado que es el derecho, de alguna virtud tienes que nos permite tener una mediana certeza de cuál es el verdugo que va a liberar la guillotina. Inyección letal, pero con jeringa esterilizada, ¿cierto? Pero eso es muy importante. Fíjense ustedes la diferencia que hace un mundo reglado con un mundo no reglado. Eso sería tanto como yo decirle a, yo qué sé, a cualquier comandante de una banda del barrio que me manda una boleta y me dice que me va a cobrar 3 millones de pesos, me está cobrando 3 millones de pesos de extorsión, o si no mata a mi hijo, yo decirle apelo. ¿Apelo ante quién? Bueno, habíamos quedado que la extorsión era de 2 millones, ¿por qué cambias las reglas? Bien, en ese otro mundo que llaman el derecho, en lo que tiene que ver con la pura dogmática, Sebastián, es importante esa regla. Así se vulnere, digamos, eso tiene una importancia y funciona de manera distinta, ¿cierto? Eso lo decimos mucho, Leider, en clases de derecho, ¿cierto? La plata o la vida, dice el bandido, y cae un rayo y lo mata. Desapareció el mandato, la orden no existe. Pero el legislador que estableció la regla, pueden caer 1000 rayos, matarlo 1000 veces, la norma está. Digamos que hay virtudes en ese mundo. El derecho, por supuesto, es más importante en las ciencias sociales por otras cosas, porque el derecho es una puerta de entrada para nuestras indagaciones. El derecho, por más despreciable que nos parezca, condensa valores. Si eso no apareció, no es, digamos, Dios que vino y iluminó a nadie, no, eso tiene debates, y tenemos representantes, y hay sectores, y hay actas donde se dice que se discutió. El derecho son también constancias de batallas, de triunfos en las batallas. Bueno, Foucault lo decía, la sangre seca de las batallas, ¿cierto? Son evidencias de lo que ocurre. En nuestro caso, incluso con toda la precariedad de la eficacia de las normas son por lo menos una evidencia de cómo estaba la correlación de fuerza cuando fue aprobada la norma. Casi que predice más el pasado que el futuro, digamos. Pero es importante por esas cosas. Y lo que Sebastián documenta es muy importante por eso también, ¿cierto? Hoy en España, digamos, están en unos trabajos con todo lo que fueron los consejos de guerra verbales, para volver al tema, intensísimos. Esos son, no sé, 500.000 expedientes que están tratando de recuperar para conservar. Porque lo nuestro, entre otras cosas, claro, teníamos una confrontación, allá es una dictadura que era una cosa distinta. Pero digamos que es risible lo que nosotros hacíamos al lado de lo que allá ocurrió. Si de ejecuciones en juicios verbales y sumarios de guerra a personas que habían robado pues una olla, ¿cierto? O a personas sospechosas de ser probablemente, de tener una ideología confusa, así se decía, ¿cierto? Todo eso está tratando de recuperar puros consejos de guerra verbales, ¿cierto? Y bueno, es una tarea a la que aporta Sebastián recuperar parte de ese trabajo, en lo que hay que seguir discutiendo mucho, empatándolo con esa teatralidad que agregas, Oscar, que se llamó Jueces sin Rostro o Jueces de Orden Público, que también tiene, como los consejos verbales y como el delito político, partes pragmáticas, ¿cierto? Sí, para que no mataran más a los jueces, pese a que los siguieron matando, ¿cierto? Pero también tienen otros sentidos no confesados que hay que seguir trabajando, que son los que más veo que le interesan a Sebastián, y empezó en su programa de investigación que durará 50 años a trabajar ahora. Leider. Sí. Leider. Hola, sí. Continúa tú, por favor. Vale, bueno, hay varias cosas en los consejos verbales como consejos verbales de guerra, como espacios de poder, ¿cierto? Que me parecen importantes, pues, que es la pregunta que hace el profesor Oscar inicialmente. Uno, insistiendo en el papel del derecho, es que el mandato, como decía William Freddy, en el caso de los militares, en el contexto de la guerra, fue recuperar el orden, ¿cierto? Los estados de excepción tenían ni siquiera un mandato general que era ese, recuperar el orden. Ahora, ese mandato o esa orden parecía más una autorización, hagan lo que sea para recuperar el orden. Y el derecho juega un papel en esa posibilidad de que se haga lo que sea para recuperar el orden. Y eso, Sebastián lo desarrolla con nitidez, me parece que de manera importante, a propósito, a través del concepto del estado de excepción, que lo que hace de alguna forma es, pues algunos dirían, invertir la lógica liberal, ¿cierto? Invertir esa pretensión del principio de legalidad que limita la actuación de los actores estatales, incluso o principalmente los de fuerza,
invertirla en clave de otorgar permisividad. U otros dirían que ese es el contenido perverso de la legalidad, la posibilidad de que la ley autorice esa actuación desmedida, arbitraria, política, netamente en el caso de los consejos verbales de guerra. Asimismo, hay un asunto que es bien importante y en el que Sebastián es muy insistente en el trabajo, y es que, y tiene tal vez una relación con la ordinarización que menciona William Freddy, y es que se da un tránsito, o podrían ser los consejos verbales de guerra un tránsito entre esa institucionalización de lo contrainsurgente, del actuar contrainsurgente del Estado, de la adopción de una ideología pues, completamente adversa a esa amenaza comunista, pues indefinida o definida de manera muy amplia por el bloque de poder, para dar lugar a una tecnificación de lo contrainsurgente, en el que Sebastián hace mucho énfasis que a través de la tortura. La tortura en ningún momento se autoriza explícitamente desde la legalidad, ¿cierto? Pero esa legalidad que decía ahorita, en lugar que parece una orden, un mandato, pero que se convierte en un permiso, abre un espacio, una posibilidad política importantísima para que los uniformados empiecen a utilizar otras técnicas en el desarrollo de la legalidad en el caso de los procesos verbales de guerra, y luego abiertamente ilegales o antiinstitucionales con otras formas, digamos, de acción que a partir de los 76 y en el 82 para acá, pues se vuelven masivas, que es la agresión pues en contra de los derechos humanos de manera bastante amplia. Incluso me parece, a mí me gustó mucho ese final. Sebastián cierra con una sentencia de Camacho Leiva, ¿no? Que dice que las fuerzas militares en adelante no actuarán o no necesitarán de métodos novelescos ni de comedia para eliminar a sus enemigos. El Consejo Verbal de Guerra, si quiere, fue un experimento, un momento de tránsito de esa legalidad hacia expresiones puramente ilegales. Pero además me parece bien importante rescatar y traer a colación en ese espacio de poder que fueron los consejos verbales de guerra y que siguen siendo los escenarios judiciales de alguna manera, el lugar asignado, pues, y esto tiene un tono de agradecimiento, si se quiere, pues como abogado, precisamente a los defensores, ¿no? A los que asumen la defensa de los acusados en los consejos verbales de guerra. Digamos, ese rol activo desde lo jurídico, pero también incluso desde la acción política, en la defensa del delito político, en la reivindicación del delito político, y también aportando un testimonio, me parece a mí bastante importante para el movimiento de derechos humanos y de la izquierda, que va más allá de un relato trágico de dolor, de muerte, que efectivamente ha sucedido, ¿cierto? Para dar lugar también a un testimonio de vida y de lucha por los derechos y la vida, que eso me parece que políticamente es muy importante en el trabajo de Sebastián. Y otro asunto que quiero destacar en el escenario judicial de los consejos verbales de guerra, a partir del trabajo, es que pues el autor da cuenta de cómo allí, a propósito de la negación de garantías, de la imputación de delitos comunes en lugar de delitos políticos, a través del proceso o del mecanismo de la ruptura judicial, pues en el contexto de los consejos verbales de guerra, los presos políticos o los acusados incluso empiezan o inician una disputa por el pasado. O sea, dan cuenta de cómo no solamente es el proyecto de nación, de país, de gobierno, etcétera, sino también lo que antecede digamos, a esa disputa concreta de lo judicial, y en ese contexto de los años 70, cómo eso es un ejemplo, es un elemento de disputa, de cómo, no sé, el legado bolivariano o el legado galanista, etcétera, se convierte en un objeto de disputa en un escenario que se supone que es ritualizado para lo judicial como se mencionó ahorita. Entonces, destacar, digamos, y resaltar mucho eso, porque da un testimonio, de cómo también la disputa militar que se lleva al estrado judicial no solo se queda en lo militar, sino también en lo político, si se quiere, en lo hegemónico, en lo ideológico de parte de los actores. Y eso me parece que hace que el texto sea pues de necesaria consulta para quienes pues quieran indagar sobre esa disputa ideológica entre actores insurgentes, alzados en armas o no, y el establecimiento, pues en ese caso, encarnado por el Estado. Bueno, estamos aquí en Facebook Live en la presentación del libro de Acusados, Acusadores, una historia de los consejos de guerra verbales en Colombia, 1969-1982, de Sebastián Hincapié. Nos acompañan William Freddy Pérez y Leider Humberto Perdomo Ramírez. Les pido que si están interesados en hacer preguntas en este momento por el Facebook, vayan anotándole, los vamos a retomar al final de esta conversación. Sebastián,
yo creo que te han dejado buenas pistas para continuar y también para replicar. Sí, sí, no, o sea, maravilloso pues lo que dice, lo que dijeron ambos, muy de acuerdo con lo que decía el profe William Frey. Yo creo que en ese momento incluso también un poco como por lo que, tratando de transmitir lo que yo creo que ha sido un sentimiento muy generalizado en la izquierda. Ahorita estoy haciendo otro trabajo que de alguna manera empata con algo que decía Leider ahí, que es con el final de este libro, ¿cierto? Estoy trabajando ahorita sobre el movimiento de derechos humanos y como el cambio de las tácticas represivas del Estado hacia la oposición política. Y volviéndome un poco, o sea, que trato de transmitir también como cierta desconfianza, no mía, porque estoy de acuerdo con lo que decía el profesor William Fredy. Yo creo que ahorita hay corrientes de la izquierda que tratan de valorar muchísimo más el derecho, pero sí como de ciertas versiones de la militancia política en los 70s que despreció por completo o en buena medida el derecho simplemente como un instrumento burgués más de dominación, y aunque evidentemente su fin también era construir algún tipo de derecho. Pero muy de acuerdo con esos apuntes que hacía ahí. Pues lo que decía Leider ahorita sobre el papel de los abogados, que yo creo que es clave, ¿cierto? O sea, repito, yo no domino muy bien temas teóricos del derecho, entonces por eso tampoco me metí muy duro con ellos, sino que un poco más como las sensaciones y las experiencias de los militantes allí, y también por supuesto de los defensores, que yo creo que otro de los elementos ahí interesantes y claves que sucede en esta época que uno podría ver es cómo se van extendiendo ciertas formas de solidaridad en estos años. Y uno, por ejemplo, nota con la estrategia de ruptura, que parte de la estrategia de ruptura es decir, renunciar parcialmente al derecho, porque de todas maneras ellos se van o digamos, a los instrumentos que daba el derecho en ese momento, las normas para salir libres. Lo que muchos de los abogados decían era, no, nosotros acá no podemos jugar con las normas que nos proporcionan los códigos, porque pues estos señores igual los van a condenar. Y es sentir un poco eso que el profesor Oscar ahorita decía, como una especie de teatralidad, una especie de acá ya hay un juicio previo, es lo que todos decían. Entonces, como hay un juicio previo, lo único que está en juego es utilizar casi que este Consejo de Guerra como una vitrina de propaganda ideológica, que de alguna manera después se lo va a cobrar a los militares, sobre todo a finales de los 80, y que por eso termina en buena medida viendo, no solo por eso, pero digamos es uno de los elementos que habría que tener en cuenta, habiendo una amnistía, ¿cierto? Pero que es al mismo tiempo el cierre, como decía Leider, el cierre de esta parte hacia una continuidad parcial, como decía también el profesor William Fredy, con los jueces sin rostro, con un montón de elementos ahí donde también van a pasar a juzgar a algunos rebeldes. Pero si uno se pone a ver luego de esa época, Fayad muere sin volver a ir a un juicio, Iván Marino Espina lo mismo, o sea, muchos combatientes. Hay como una ruptura, digamos, dentro de la táctica represiva estatal para migrar hacia otros elementos donde en efecto ya no va a regir de alguna manera, o no se van a ver, como decía el profesor William Frey, tan amarrados, porque de todas maneras habían algunas cuestiones que les imposibilitaban, o sea, el derecho les ponía límites, de todas maneras dentro de su actuar, tenían que ellos condenar con algún tipo de delito que estuviera en el Código Penal, aunque algunas excepciones que tal vez pueden confirmar la regla. No fue así, narra el profesor Luis Carlos Pérez en un libro que tiene sobre los juicios militares. Pero sí, digamos que después se van a ver liberados como de esas ataduras para poder reprimir a la disidencia política, y es luego esa trágica historia de los 80. Sebastián, pero entiendo, no estoy seguro, pero lo que le entendía a William es que de todas maneras él te está planteando una crítica sobre el balance que haces de
estos juicios, de estos consejos de guerra verbales, en el sentido en que son una escenificación de la guerra, una continuidad de la guerra, de conflictos, si se toma en serio, y según entiendo, ahora lo podrá verificar o podrá contradecirme, hay como en el libro, se examina más de la perspectiva de la izquierda como si los que estuvieran violentando la legalidad fueran únicamente los jueces militares o los militares, sin reconocer esa otra como contraparte que también está apostando por el conflicto y por la guerra ahora en ese escenario. Sí, ¿Tú la sí. ves así o no estoy hablando? Sí, no sé si de pronto el profe William Freddy ahí un poco apunta más para yo poder... Sí, pero más que una crítica, digamos que era un complemento. Es como haciendo un inventario de las ventanas que abre el trabajo de Sebastián, ¿cierto? Decía desde la primera intervención que leyendo ese trabajo, en la medida que avanzaba, se me planteaba el escenario, sin que él lo mencionara, un escenario dual, ¿cierto? Empezó a figurárseme el juicio de ruptura sustancial, inclusive también de la contraparte. Eso puede parecer muy loco, pero digamos que es una manera como uno puede captar más fácil que lo que había era un conflicto armado y no una institucionalidad capturando delincuentes, ¿cierto? Todas las partes, todos los recursos que tuvieran a mano eran recursos utilizables en la confrontación armada, ¿cierto? El derecho lo fue, el derecho penal, el derecho administrativo, los códigos de policía, ¿cierto? En la medida de lo posible, cada recurso de esos, como fue el presupuesto nacional, como fue, yo qué sé, las reformas institucionales, etcétera, y las contrapartes también, ¿sí? Las contrapartes, pero no es una imputación que se hace, es una descripción que trata de hacerse en un escenario bélico, ¿cierto? En el cual las partes usaban eso. Los juicios de ruptura no eran ciertamente, aunque en parte yo sé que funcionaba así, pero no eran exactamente, digamos, en el más puro diseño de la estrategia, una resignación porque no había garantías. Es decir, hay un trabajo de Adriana Castaño y de Claudia, no me acuerdo el apellido, se llama, es sobre los juicios de ruptura sustanciales y trata pues todas las variantes, la connivencia, etcétera. Entonces muestra el diseño perfecto de la estrategia. Pues usted sabe, Emile Solá, Fidel Castro, etcétera. Es conscientemente utilizado el juicio, no porque, independiente de que haya o no garantías, es porque el juicio es un escenario privilegiado para promover la causa, para denunciar la ilegitimidad del adversario, para posicionar las justificaciones de la lucha. Porque es un escenario en el cual hay mucha gente atenta y mucha gente muy importante. Hay espectadores sobre los cuales incidir, o sobre los cuales influir, o a los cuales tratar de persuadir, y librar o preparar para el futuro la propia legitimidad de la causa, que es o en legítima defensa de una causa justa, digamos, o en legítima defensa de unos atropellos recurrentes, que son las dos variantes que se usan en esos juicios normalmente. El juicio de Caraballo, por ejemplo, recuerdo que fue muy elocuente en eso, lo documenta ella en ese momento. Es, repito la figura, cuando el juez le dice al sindicado, tiene derecho a un defensor ¿para qué? Yo aquí no tengo nada de quien defenderme. El único juez que admito es un juez que esté por encima de usted, señor juez, y yo. Es decir, por encima del Estado y yo. Porque es un conflicto entre partes que en ese sentido, digamos, de sus discusiones éticas y de sus causas son iguales, ¿cierto? Por eso es tan exótico, digamos, el proceso que tenemos ahora en la JEP, que quieren acabar. Es exótico porque es muy difícil encontrar ejemplos en el mundo en el cual las partes diseñen un juez que aplique repudio y castigo. Es decir, y frente al cual se rindan cuentas por ellas, ni siquiera un tercero, pero sustituye, digamos, la imagen de ni tú a mí ni yo a ti, porque somos enemigos, ¿cierto? No, yo no soy un ciudadano que aceptó la legalidad e infringió la regla. Yo soy, para hablar en términos de Radbruch, yo soy un no jugador. El otro es un jugador tramposo, ¿cierto? Sobre eso yo también tengo algunas reservas. Con Leider alguna vez cuando nos conocimos, creo que fue en un foro, le mencionaba ese tema. Lo que me producía todavía la consigna, los presos políticos no son delincuentes comunes, sino luchadores populares. No porque no fueran luchadores populares, no se trataba de criticar eso. Se trataba de reparar sobre el desprecio que existió eternamente en relación con el delincuente común. Usted se imagina durante los tiempos de consejos verbales de guerra lo que pasaba con un ladronzuelo en un calabozo de la ladera.
¿cierto? Bueno, pero eso es una comparación, digamos, ilegítima y muy tramposa, porque el objeto del que estamos discutiendo es este y probablemente no sean comparables. Digo que señalaba eso como una de las betas. Dos más, termino rápido, me pareció muy interesante y en eso habría que seguir trabajando. Por ejemplo, las disidencias en el escenario de los consejos verbales de guerra o de guerra verbales. Es decir, las disidencias de los militares. Los auditores de guerra y los defensores, un teniente, citas ahí explícitamente, que aparecían como defensores de oficio, pero apropiándose de la causa del sindicato o del acusado, ¿cierto? Más exactamente. Y hablando de toda la justificación, digamos, que tenía el accionar, es decir, reivindicando la condición del delincuente político. Eso me llamó poderosamente la atención. Supongo que apenas abrirse eso, sobre eso habría que seguir trabajando. Lo mismo que las diferencias que había entre los procesados, de conformidad con su propia ideología. Ahí sí vi una incidencia mucho más directa que la que propones al principio de la ideología, porque ese es el nivel micro, digamos, de las convicciones que tienen límites, ahora sí no entre la legalidad y la ilegalidad, sino entre la agudización de las condiciones o no, entre las causas subjetivas, entre las cosas mínimas de programas que hicieron disentir, digamos, a los procesados entre ellos. Esa es una ventana también. Y la otra que mencionó Leider ahora para terminar, es la que mencionaste sobre el significado que adquiere todo en ese escenario del juicio, y que yo lo extiendo a la guerra. No, Oscar, porque sea una continuidad de la guerra por otros medios, sino porque es un escenario en la guerra, como otros, ¿cierto? Más que la linealidad esta, aunque pues al final es un problema semántico. Pero digo yo, otra que me llamó la atención fue el significado que adquieren los padres de la patria, ¿cierto? Todos se apropian de él, ese es un asunto muy vigente, ¿cierto? Es probable que el expresidente Uribe, por ejemplo, cite a Bolívar o cite a Reyes, en fin, cite, pero también lo hacía Chávez, pero etcétera, ¿cierto? Siempre hay una disputa por el significado de un sujeto, pero en el fondo hay una cosa en la que tendríamos que pensar bastante, y es que en el fondo en lo que coinciden es en que hay un sujeto que es especialmente apropiable o disputable en su significado, que es heroico. Y el tono heroico de nuestras relaciones, de nuestras guerras, de nuestros juicios, de nuestro derecho, de nuestra cotidianidad, digamos, hay que examinarlo mucho, ¿cierto? Porque siempre hay una perspectiva en eso, una perspectiva heroica, y se contagia, es decir, a mí se me contagia, a mi tío se le contagia, a mi sobrino se le contagia, y todo se va justificando en la medida en que haya un sentido heroico en la acción. Y en eso coinciden los que se encuentran en los juicios. Probablemente la interpretación consista en que es héroe mío y no tuyo, pero al final héroe, y por eso es aprovechable. Una fortaleza de los íconos que está muy emparentada, digamos, con esa cosa despreciable. Voy a citar a alguien que cité esta semana, que entendía Amos Oz en la raíz de los fanatismos. Hasta ahora, William, porque precisamente en esta última ronda de intervenciones me gustaría que habláramos sobre las implicaciones de este libro, de esta investigación para pensar la justicia en un tiempo en que pues, ya notablemente lo que vamos a ver en los estrados de la justicia especial no son los héroes, ¿no? Creo que eso marca un rompimiento, pero a la vez, pues este es un libro que puede estar lleno de claves para entender, para pensar los problemas actuales. Entonces, pues vamos a hacer esta ronda. No sé si quieres continuar tú, William, o le damos la palabra a Sebastián. Yo creo que el profesor Leider, porque está muy callado. Leider, sí. Leider, por favor. Bueno, entiendo que sobre la importancia del trabajo de Sebastián para los debates actuales, ¿no? Hay como varias cosas que son importantes. Una es que Sebastián, a propósito de que retoma el delito político como un tema bastante obviado o olvidado en los trabajos académicos, incluso en las reivindicaciones políticas de los actores que en su momento lo reivindicaron. A propósito de eso, hay una reivindicación implícita a la libertad y a la agresión contra la libertad que Sebastián tiene, que está en el libro, ¿no? Y que eso es bien importante. La libertad suele haberse, a propósito de lo que pasa a partir de los años 80 en la guerra colombiana, se puso en un lugar, digamos, de menos importancia, fue un poco ensombrecida por otras modalidades de agresión más escandalosas, más escabrosas, y no por eso la libertad dejó de ser un asunto de reivindicación, un derecho
y Sebastián de alguna forma permite pues como recuperar ese interés, y eso es supremamente importante en el trabajo. También hay un asunto que de hecho él ahorita lo mencionaba, y que permite uno que se abstrae, o al menos le genera a uno la inquietud, la lectura del trabajo de Sebastián a propósito del debate actual contemporáneo, ¿cierto? Y es eso que Iván Orozco Abad denomina una doble transición. En Colombia no solamente se trata de superar la guerra y dar paso pues a eso que llama la paz, ¿cierto? No se trata solamente de transitar el conflicto armado en términos del derecho internacional humanitario, quiénes infringieron las normas, quiénes son culpables, quiénes deben pedir perdón, etcétera, y contar la verdad, sino también de una transición del autoritarismo hacia la democracia. Esa es la otra parte de la doble transición que menciona Iván Orozco Abad, y que creo yo que es muy importante. En el texto pues queda clara esa vena autoritaria, él la mencionaba ahorita, decía, e incluso si no hay lugar a la superación de esa vena o esa tendencia autoritaria del Estado colombiano, que a través de la ordinarización y también de la paramilitarización se extiende hasta hoy, no es posible hablar o pensar de manera seria pues en la superación de la transición de la guerra a la paz. Puede ser más importante esta faceta de la doble transición que la otra. Además, pues ya digamos que se ha mencionado varias veces, hay una situación, William Frey las mencionaba, de ordinarización. Hay un montón de figuras, de delitos, de tratamientos o comprensiones del delito político que hasta el día de hoy en la normatividad ordinaria está. Una cosa que, por ejemplo, él menciona está en el Código Militar, no está en el Código Civil, pero que al día de hoy está en el Código Civil, que es el tratamiento más gravoso en términos punitivos para quienes lideren la comisión de un delito político, o quienes supuestamente lo lideren. Eso es lo que llaman una rebelión agravada, ¿cierto? O en su defecto una zonada agravada. Eso es una cosa que se proponen y tiene un sentido político muy claro los militares, de estructurar, golpear, dar una baja a través del sistema punitivo sobre los cuadros del actual insurgente, armado o no armado, pues, según sea el caso. Eso se mantiene al día de hoy. Es más gravoso el tratamiento punitivo para quienes tengan un lugar de liderazgo supuesto pues en la organización insurgente, insisto, sea armada o no armada, porque también quiero insistir en que están otros delitos políticos, no solamente la rebelión, aunque esa haya sido pues para ese momento el más elocuente pues en la documentación que encontró Sebas. También, y a propósito de otros delitos, el lanzamiento de objetos peligrosos, la obstrucción de vías que ya mencionaba William Fredy, en fin, son formas propias de los militares y o de los civiles que adoptan una postura ideológica similar a los militares, dicotómica, de enemistad, de contradicción, de sometimiento o anulación del enemigo. Y eso es una cosa que no se ha dicho en el plano ideológico y que es bien importante. Aquí no fue necesario que hubiesen golpes militares, aquí no fue necesario que se tomaran el poder por la vía de las armas los militares, sino que los civiles simple y llanamente subdelegaron en los militares competencias como la judicial en este caso, y eso pues al día de hoy nos está cobrando todavía de manera bastante costosa pues algunos vidas y libertades, como decía ahora. Además, a propósito del trabajo de Sebastián y de la importancia contemporánea de ese trabajo, decir que existen incluso hoy figuras civiles destacadas ante las fuerzas militares, fiscales destacados ante, no sé, un comando élite de algún tipo o alguna guarnición militar, funcionarios que además asumen un lugar claramente de actividad militar y de sometimiento militar. La Universidad de Antioquia en sí misma ha sido objeto, o la comunidad de la Universidad de Antioquia, por poner un ejemplo cercano, ha sido objeto de tratamiento. No sé si recuerdan, 2005, 2006, una fiscal destacada ante el Comando Antiterrorista que básicamente juzga a través de los informes de policía, de inteligencia militar, que hace pasar como informes de policía judicial. Y bueno, y rescatar además o insistir en una cosa que mencionaba ahorita, es el papel de los jueces y de las autoridades judiciales en la guerra. Es una cosa que poco se ha trabajado, que algunos profesores han tenido en cuenta, pues, pero que eso merece mayor atención, merece mayor desarrollo. Los jueces, los civiles también han sido actores de la guerra, han sido con ese revestimiento de legitimidad, o mejor, de legitimidad y legalidad del campo judicial, han sido actores definitivos en el desarrollo de la confrontación. Bueno, yo dejaría eso por ahí por ahora. Muchas gracias, William. ¿Quieres si dejamos que Sebastián cierre
el que hizo el trabajo, pues, grande. Pero pues, por eso, pero toma la palabra tu momento y ya después que Sebastián cierre la intervención. No, quería, con vistas al presente, digamos que hay varias cosas que pueden tener nexos o que podemos mencionar. En consideración del sistema, digamos, de rendición de cuentas que se diseñó en el acuerdo del Teatro Colón, y si se repasa el trabajo de Sebastián, uno podría hacer preguntas del tipo, ¿qué nos dejó, qué logramos durante tantos años con el diseño de una justicia de vencedores como la que ejemplifica una corte marcial verbal o un consejo verbal de guerra? Es decir, ¿qué impacto produjo? ¿Qué eficiencia, digamos, se puede señalar en eso? Es una pregunta que también se le puede hacer al derecho penal. ¿Cuántos conflictos hemos logrado resolver con el recurso de la pena, particularmente de la que más usamos en el país, que es la pena de prisión? Pero en esta materia en particular, ¿qué bajas causaste al enemigo? ¿Cómo desataste vos qué soportaste en ese tiempo? ¿Qué utilidad tuvo ese periodo trágico y otros periodos, pero ese en particular, que es del que Sebastián se ocupa? ¿Qué utilidad tuvo para avanzar en la confrontación, siquiera para eso? Y podemos ver, eso sí, cuánto dolor produjo, cuántas víctimas produjo, cuánta ilegitimidad generó, cuánto desgaste de las instituciones, y como esa experiencia, todas las que ya mencionaba antes, todos los experimentos que hemos hecho y que han tenido en el centro, digamos, los rituales, pero sobre todo la aplicación deliberada de dolor, como llama Huxman a la pena, ¿qué posibilidades han tenido? Y digo que en relación con el presente, porque este sistema de justicia que diseñó el Acuerdo de La Habana tiene un tono completamente distinto. Es un tono que no escamotea el repudio, es una manera de decir así no es, hermano, así no fue, hermano, o de decir me equivoqué, porque al lado de la JEP está también la Comisión de la Verdad, o lo lamento, no lo vuelvo a hacer, o trataré de reparar de la mejor manera, o vamos a reconstruir, pero para el futuro, recontando el pasado, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, etcétera. Todo ese complejo, digamos, tiene un tono completamente distinto a una experiencia como la que vemos ahí, y que fue absolutamente inútil, y que a lo sumo, podría uno aventurar, permitió agudizar las condiciones y victimizar muchas personas más de las que victimizaría, digamos, cualquier proceso que se hubiera intentado, o los periodos en los cuales se intentaron procesos de acercamiento. Hay también una cosa que es muy evidente, ¿cierto? Es increíble que una historia que se puede documentar por fragmentos o completa, como lo hace, digamos, el Centro Nacional de Memoria Histórica, o como lo hace ahora Sebastián en este fragmento específico, que da cuenta de que evidentemente había unos contrarios políticos que no transaron sus diferencias en ese mundo, digamos, de la política, sino que la dejaron todavía en esa jungla, digamos, de lo político, en la cual trataron de zanjarlas por la vía de las armas. Que es increíble, digo, que con historias como esas que tenemos, todavía haya quien diga que no hay o no hubo conflicto armado. Y esa negación está en el centro de la mayoría de nuestras dificultades. Es decir, no aceptar que había partes en confrontación que eran, digamos, contrarias en sus convicciones y sus perspectivas de sociedad, que libraron a la guerra la posibilidad de zanjar esas diferencias. Negar esos hechos, digamos, tan documentados como lo que se documenta aquí, una justicia de vencedores en medio de un conflicto que continuaba, es francamente comprensible solo en la medida en que se busque otra finalidad, ¿cierto? O la finalidad de una restauración muy personal y pasional y subjetiva, o la finalidad de preparar un proceso electoral, o la finalidad de ambientar cualquier otra situación. Pero es una tosudez inconcebible. Es decir, si el propio director del Centro Nacional de Memoria Histórica tiene dudas sobre conflicto armado, yo no sé cómo hace para regentar un Centro Nacional de Memoria Histórica. Pues, quiero decir, sin conflicto armado, un Centro Nacional de Memoria Histórica podemos reemplazarlo perfectamente por una unidad de archivo y documentación de causas criminales, porque lo que teníamos eran unas autoridades persiguiendo delincuentes comunes, ¿cierto? No habría que hacer mucha reflexión sobre verdades, etcétera. El conflicto armado, digamos, la existencia de un conflicto armado en el país también tiene mucha relación con eso,
la recurrencia constante al estado de excepción, que por cierto se llamaba entonces estado de sitio. La ciudad está sitiada. ¿Y sitiada por quién? Por el enemigo. Tome usted las atribuciones, presidente, porque no tenemos tiempo de discutir entre todos, y repela esa agresión del enemigo de la institucional. Eso en buen romance es un conflicto armado, ¿cierto? Y por último, pues que en eso sí, pues no es que tengamos mucha evidencia, ya con los años Oscar hará esto cuando haga su historia sobre todo el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, pero por lo pronto, digamos que es un intento por resolver un problema en el país que desde mi perspectiva es completamente defendible. Y es defendible porque no recurre justamente a la fórmula que este país ha recurrido desde la formación de la República hasta hoy, y que ha puesto a unas partes que respiraron a, como dije ahora, a acordar un tribunal frente al cual rendirán algunas cuentas, ¿cierto? Y esa manera de proceder es muy difícil de encontrar, y a mí me parece completamente defendible, y hay que reforzar, digamos, la defensa de todas las instituciones que mencionó ahora, que forman parte del sistema, porque yo no veo otra posibilidad de resolver un conflicto que generó, entre otras cosas, consejos de guerra verbales para civiles, como si, y hasta ayer, hasta el 80, como si no hubiera ninguna diferencia con una dictadura. Sebastián. Sí, yo me voy a pegar un poco como de esas dos cosas ahí que mencionaba Leider y que mencionaba el profesor William Freddy para decir, digamos, el aporte a esto, porque conecta de alguna manera con cosas que he estado trabajando ahorita y que yo creo que adquiere sentido también este libro en el sentido en el que puede tener otra continuidad explorando otras cosas. Por un lado, lo del sujeto heroico, ¿cierto? Que yo creo que hacía un apunte el profe Oscar sobre eso ahorita, que en efecto comienza a cambiar por lo menos en los 80 y que comienza a cambiar. No, William. Sí. Que lo decía primero el profesor William Freddy, Oscar preguntaba algo sobre eso. Tiene que ver con algo que comienza a cambiar en esos momentos en todo América Latina, sobre todo por las dictaduras, y que tiene que ver con una forma también en que la izquierda misma se miraba en este momento, y un poco el preso político es una personificación de eso, ¿cierto? Es el héroe que puede soportar el consejo de guerra, que puede soportar las torturas, que puede soportar un montón de cosas, pero que está luchando por el pueblo, que va a salir que de alguna manera puede soportar eso porque el fin último de su lucha es una nueva sociedad. Eso, digamos, cambia completamente en los 80. Y hay una parte que yo creo que la izquierda no ha reflexionado lo suficiente, y en general, pues ya desde el punto, o sea, políticamente por un lado, y desde el punto de vista histórico no se ha reflexionado lo suficiente sobre las consecuencias que eso también tuvo en el desarrollo de los procesos políticos, que yo creo que se comienza a ver sobre todo en los 80. Y por el otro lado, pues lo de los jueces y civiles como actores en la guerra, yo creo que esa ya es como otra vez vuelve y juega la segunda parte ya en los 80, que esta historia deja ahí como sobre algo sobre lo que hay que profundizar, y aportaría yo en relación con los procesos de verdad que lleva ahorita, por ejemplo, la Comisión de la Verdad. Una parte muy importante, digamos, este libro es un aporte muy pequeño porque hay una gran parte de la documentación que sigue sin conocerse, la que sigue sin estar abierta al público, y que falta todavía dar una batalla, por ejemplo, por conocer o porque se abran los archivos de la justicia penal militar y puedan ser consultados para comprendernos mejor a nosotros mismos. Bueno, muchísimas gracias. Le voy a dar la palabra a Oscar, Diana Carmona, que es la editora del fondo, y dime. me perdonas una frase que se me quedó que iba a resaltar del trabajo de Sebastián. Qué pena con usted. La transgresión. Sí, no, claro, por supuesto, y de todas maneras, de vuelta damos un minutico más de cierre, pero... bueno, es una frase muy llamativa que cita de Bertrand Russell,
que dice la justicia militar es a la justicia lo que la música militar a la música clásica, ¿cierto? Solo quería decirle que un día de esto nos juntamos a tomar un tinto, porque yo creo que Bertrand Russell tenía una clave en esa frase, y era que al final lo que nos estaba sugiriendo es que en la jugada son música, las dos. Era eso. Muchas gracias. Diana, adelante. Sí, bueno, muchas gracias, Sebastián. Yo quisiera, un poco tomando esta última línea de lo que menciona sobre la ausencia, ¿cierto?, o la inaccesibilidad a los archivos, quisiera que nos hablaras un poco de cuáles fueron las fuentes que tú consultaste en tu investigación, y que en este texto particularmente hay algunos asuntos en los que se refleja que para mí son bonitos, además, llamativos, que tienen que ver con ciertas viñetas periodísticas, ciertos pasquines, ciertas caricaturas que traes en el texto, incluso la imagen misma, la fotografía de la cubierta. ¿Qué pudieras decir alrededor de eso para quienes nos están escuchando? Sí, digamos, el libro tuvo un proceso de investigación arduo en Bogotá. Hay una gran cantidad de referencias al semanario Voz, que en ese tiempo se llamaba Voz Proletaria, que fue de gran utilidad. La revista alternativa fue de mucha utilidad. La revista de las Fuerzas Armadas, la revista del Ejército, que no aparece citada, pero que también revisé, pero no había como nada específico sobre los consejos de guerra verbales, algunas entrevistas que hice y creo que ya fue como las principales fuentes primarias. De todas formas, hay algo sobre estas viñetas que se menciona ahí que a mí me pareció como chévere y como poner en el texto, porque daba cuenta como de la sensación también de la época, ¿cierto? Hay muchas caricaturas sobre los estados, sobre el estado de sitio, sobre los decretos del estado de sitio, sobre la prisión política, y algunas intervenciones que se transcribían de manera literal alrededor de lo que eran los consejos de guerra verbales, e incluso otros juicios. Por ejemplo, hay el de un juicio contra un concejal, donde él también asume como una defensa de ruptura, y me pareció que esto como clave, o sea, como tenerlo ahí como fuente primaria, de todas maneras podía ilustrar de una manera más directa al lector las expresiones, la sensación que se transmite directamente al leer la fuente primaria. Bueno, Oscar, no hay por ahora preguntas del público. Hay un comentario de alguien que le dice a Sebastián que le agradece su trabajo y colaboración porque ha sido un elemento muy útil en el CEB, pero si quieres podemos ir cerrando pues como el espacio y la conversación. Vale, me gustaría que en un minuto o algo así nuestros invitados, Sebastián, hagan una invitación a la lectura del libro. Bueno, yo me tomo la palabra entonces y ¿Quién quiere comenzar? yo me tomo la palabra y digo ese es un libro que creo yo que es recomendado tanto para estudiosos del delito político desde el punto de vista del derecho, pese a que Sebastián advierte su distancia y ha dicho varias veces hoy que desconoce pues los ámbitos dogmáticos del delito político. Creo que lo asume muy bien, lo desarrolla de manera implícita, eso es bien importante. También creo que es un trabajo recomendado para criminólogos, para historiadores del conflicto, quienes se han interesado por el desarrollo del conflicto armado. Ese es un libro que eso para algunos es una transgresión, pero a mí me gusta hacerlo, ¿cierto? Rayarlo, y es como una forma de aprender todo lo que hay ahí, y ese libro quedó lleno de rayas. Es un libro muy recomendable, con muchos datos, con muchos testimonios, con unos análisis muy interesantes desde el punto de vista de la ideología y de la excepción, y desde ahí pues no invitarles a que lo consulten, a que lo vean, que trabajen con él. Creo que se vuelve una consulta o un material de consulta obligatorio para ese momento de la guerra colombiana en los años 70.
No, yo sí recomiendo el libro de Sebastián, esa lectura. Es una lectura que no es aburrida, tiene una virtud que es cada vez más difícil de encontrar, que es breve, es un libro corto y que se lee sin perder la unidad de impresión, que entre que uno deja una página y va y compra chocolate en la tienda y vuelve, ya es otro. Entonces se puede leer continuamente y rápido. Está bien escrito y permite una cosa que también hace virtuoso un texto, y es que en la medida que uno avanza, hace lo que Leider menciona. Es inevitable rayar, y rayar con signos de interrogación. Es decir, que te genera preguntas. Para los académicos es muy importante, pero para mi papá también le va a gustar mucho leerlo porque le interesan esas cosas. Él no es ningún académico, es un tipo muy práctico, pero le interesan estos temas y se va a divertir, pues en el sentido, no, divertir no es la palabra, se va a entretener, digamos, leyendo esas tragedias que le gusta recontar porque como estaba vivo, y en ese libro él puede acceder a ese lenguaje porque no está hecho ni para los grandes eruditos que desprecian ese tipo de trabajos probablemente, pero bueno, en cualquier caso permite la comprensión, y a él también le va a permitir, al viejo, permitir hacer preguntas y preguntarme cosas que ya te trasladaré a vos porque vos sos el que las sabes. Permite preguntas y es breve. Está muy bien ese libro, hay que leerlo. Y el fondo, hombre, al fondo, en buena hora, que publican estos trabajos. Un día escalaremos hasta que se llame Fondo del Área de Ciencias Sociales y Humanas. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a William, muchísimas gracias a Leider Humberto. Sebastián, tus palabras de cierre para hoy. Y no, pues darle muchísimas gracias a todos, a Leider, al profesor William por haber leído el libro. Aprecio muchísimo sus comentarios porque son dos personas que admiro profundamente y que me encanta que hayan podido estar hoy acá acompañándome en el lanzamiento de este libro, y pues a todos quienes se quieran, y yo creo que incluso sí divertir, porque hay anécdotas ahí también contadas por los propios protagonistas, que un poco por eso trataba ahí como de transcribir algunos apartados, que parece que esto tiene como la historia también, claro, en medio de la tragedia hay cosas que de alguna manera son divertidas como para la época que uno no, hoy por hoy ni siquiera se imaginaría. Entonces, invitarlos a leer, a aprender, a preguntarse muchísimas cosas, a criticar el libro con ahínco, porque seguro así es que pueden salir muchísimas cosas nuevas. Y muchas gracias a todos. Bueno, no, muchísimas gracias a ti, Sebastián, por permitirnos este espacio de diálogo que creo que ha sido muy interesante. Muchas gracias al profesor Oscar Calvo por acompañarnos en la moderación de este espacio, y muchas gracias a nuestros invitados, el profesor William Freddy Pérez y el profesor Leider Perdomo, por disponer también pues como de su tiempo y permitirnos construir pues algo alrededor de este trabajo que ha hecho Sebastián. Quería entonces recordarles que hemos estado en la tarde de hoy en el lanzamiento del libro De Acusados a Acusadores, una historia de los consejos de guerra verbales en Colombia, 1969-1982, de Sebastián Hincapié Rojas, recientemente publicado por el Fondo Editorial FCSH de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia en su colección de investigación. Este texto lo pueden adquirir a través de nuestro distribuidor Siglo del Hombre, tanto en su versión impresa como digital. Nuestra versión digital está en acceso en este momento a través de Amazon, de Apple, Casa del Libro, bueno, una serie de concentradores donde se pueden encontrar los libros digitales, y también el libro impreso, como digo, a través de Siglo del Hombre directamente de su página ya lo y esperamos que esta persona ha podido votar su lectura y que también se sigan acercando a las novedades editoriales que el Fondo Editorial tiene en este momento, y que a través de estos espacios como este de la tarde de hoy, conversaciones de autor. Entonces les agradecemos también que nos sigan en nuestras redes, en Facebook, Twitter, Instagram,
y a través del canal del fondo estuvieron conectados todo este rato, y de nuevo a nuestros invitados, y que tengan una feliz tarde.